Hola, estimados colegas, contadores y auditores y empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal TH Contadores y Auditores. Esta es la segunda parte sobre el entendimiento general de las NIF. Hicimos un video, una primera parte donde explicamos sobre la historia universal de las NIF, cómo se aplican las NIF en el mundo, en qué año se creó, cuál es el organismo internacional que emite las NIF, si existen otros marcos a nivel mundial. Eso ha sido explicado en la parte 1 del video. Esta parte 2 está enfocada a cómo aplicamos las NIF en nuestro país, en nuestro Perú. Así que empezamos, pero antes de ello te invito a suscribirte, a darle like a este video y activa la campanita para que no te pierdas la secuencia de los temas que abordaremos, porque vienen muchos videos interesantes y prácticos y útiles. Así que quédate hasta el final. Igual como te prometí en la primera parte, te voy a ofrecer gratuitamente el material digital en PDF de estos dos videos, de la parte 1 y de la parte 2. Así que solamente tienes que suscribirte y pedírmelo por WhatsApp al número que estoy dejando al final de este video. Estimado colega, recuerda siempre, si estás en el mundo de los negocios, la contabilidad es la brújula que evita que te pierdas. Así que empezamos. Seguimos respondiendo la pregunta. ¿Trabajas con NIF y aún no las entiendes? Bueno, hay que entender la parte general de las NIF. Así que ya conocemos la historia universal, vamos a conocer la historia peruana de las NIF. En el Perú, ¿cómo se oficializan las NIF? Tenemos el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. En el Perú, el único órgano que oficializa las NIF es el Consejo Normativo de Contabilidad. Es el órgano técnico normativo oficial en el Perú encargado de emitir las normas contables para el sector privado. ¿Y qué nos asegura el Consejo Normativo de Contabilidad? Que haya uniformidad, transparencia y comparabilidad de la información financiera en nuestro país. Como pueden apreciar, el Consejo Normativo de Contabilidad está integrado, presidido por el Director General de Contabilidad Pública, por un representante del BCR, representantes de la Superintendencia de Mercado de Valores o la SMB, representantes de la SUNAR, representantes de la SBS, representantes de las facultades de ciencias contables también de las universidades. La Junta de Decanos del Consejo de Contadores Públicos también está presente, hasta el Instituto Nacional de Estadística e Informática está presente en el Consejo Normativo de Contabilidad, que se encarga de estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de las normas relativas a la contabilidad del sector principal privado. ¿Y qué emite? Emite resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado. También absuelve algunas consultas en materia de su competencia. Pero el Consejo Normativo de Contabilidad depende o está adjunto al Sistema Nacional de Contabilidad, forma parte del Sistema Nacional de Contabilidad, y el Sistema Nacional de Contabilidad tiene como objetivo armonizar y homogenizar la contabilidad en los sectores públicos y privados mediante la aprobación de la normativa contable. Y el Sistema Nacional de Contabilidad está adjunto o depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tenemos el MEF, el MEF, el Sistema Nacional de Contabilidad y el Consejo Normativo de Contabilidad. Como hemos dicho, el CNC es el órgano que oficializa las NIF o las IFRS. ¿Y quiénes son los organismos o los entes que supervisan el cumplimiento de estas NIF? En nuestro país tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca de Mercado de Valores o la SMB se encarga de hacer cumplir que todas las empresas listadas en la SMB cumplan con las normas internacionales de información financiera. Y la SBS también hace una función de supervisora para que los bancos o las entidades del sistema financiero cumplan con las NIF en las que sean aplicables. Tenemos un poquito más sobre las funciones de la SMB, una función de fiscalización, también tiene una función de divulgación de información financiera, ¿no? Porque asegura que la información contable pública sea transparente, consistente, también comparable, de acuerdo con las NIF.
Aquí les hice un pequeño resumen en 7 pasos de cómo se ha adoptado las NIF en el Perú. Esta es la historia del Perú de las NIF. Empezó entre el año 86 y 1990. En el 86 se creó el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el órgano actualmente, el órgano que oficializa las NIF en el Perú. Ya en el 86 ya existía, pero entre el 86 y el año 90 se celebraron 3 congresos nacionales de contadores públicos del Perú. Y en esos 3 congresos empezaron a acordar la aplicación de las NIF. En ese momento se llamaban NIC. ¿Se acuerdan que hablamos de las NIC, que eran las primeras que salieron con el IASI? Entonces, en ese congreso ya se acordó entre el 86 y el 90 que se apliquen en el Perú las NIC. Por ejemplo, el primer congreso acordó la aplicación de la NIC 1 a la NIC 13. El segundo congreso aprobó desde la NIC 14 a la NIC 23 y el tercer congreso que se celebró en el año 1990 acordó la aplicación de la NIC 24 a la NIC 29 emitidas en ese momento por el IASSI. Pero no era nada oficial, no era nada oficial, no había un documento, una resolución. Entonces ya en el año 1994 el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no?, adoptó estos acuerdos de estos congresos y estos acuerdos fueron reconocidos a través de una resolución. La resolución emitida el 18 de abril de 1994, en donde se oficializa por primera vez la adopción de las NICs en nuestro Perú. Entonces, si te preguntan, amigo contable, en 1994 fue el Consejo Normativo de Contabilidad que oficializó la adopción de las NIF en el Perú, que antiguamente se llamaban NIC. Después, ya en el 97 aparece o se crea la Ley General de Sociedades, en el cual también se incorpora en su artículo 223 que los estados financieros deben ser preparados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, que en ese entonces eran las NICs de manera internacional, ¿no? Después, en el 1998, en el 99 y a raíz del 2000, por ejemplo, hubieron muchos acuerdos y se evolucionó bastante la adopción de las NIF en función cómo iban evolucionando a nivel internacional. Por ejemplo, en el año 1999, CONACEF, que hoy la conocemos como la SMB, ¿no?, aprueba el primer manual para la preparación de información financiera en el Perú mediante la resolución CONACEF 103/99. Este manual, el objetivo era facilitar la preparación y presentación de información financiera en armonía con las NIF vigentes en el Perú. Entonces, ya en el 99 la SMB ya se había pronunciado con respecto a la adecuación de la normativa contable a las normas internacionales. Ya a raíz del 2019 y en el 2025, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó el Plan Contable General Empresarial que reemplazó al primer Plan Contable General Empresarial emitido en el 2010. En el año 2020, el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó el uso de las NIF pymes en el Perú. Mira que el YASB ya había emitido en el año 2015 un paquete de NIF pymes y pasaron 5 años para que nuestro país pueda adoptar las NIF pymes. Entonces, después, en enero del 2024, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó la norma peruana de información financiera para microempresas con ingresos menores a 150 UITs. Amigo colega, amigo contador, el punto 7 lo podemos resumir en que existen ya 3 marcos contables en nuestro país. 1, las NIF plenas. 2, las NIF pymes. Y 3, no son NIF, son normas peruanas de información financiera enfocadas para microempresas. Las primeras, las NIF plenas para empresas que cotizan en bolsa, las NIF pymes para pequeñas y medianas empresas, y para las empresas o para las microempresas están la norma peruana de información financiera que ya ha sido aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad
desde enero 2024, con vigencia a partir de enero 2025, este año. Entonces ya conocemos la adopción de las NIF. Empezó en el año 86 al 1990, donde se reunieron los contadores públicos del Perú. En el año 94 ya se oficializó la adopción de las NIF en nuestro país. Entonces, en el Perú, ¿todas las empresas están obligadas a aplicar NIF? ¿Podemos responder esta pregunta? Sí, la podemos responder esta pregunta. Como dije, ya existen 3 marcos contables en nuestro país. Los 3 marcos contables son las NIF de CEF completo o las NIF plenas, las NIF pymes y el tercer marco llamado NPIF o NPIF, que son la norma peruana de información financiera para microempresas. Entonces, ¿qué empresas están obligadas a aplicar NIF, el CEF completo, el que conocemos siempre? Todas las empresas reguladas por la SMB o la Superintendencia de Mercado de Valores están obligadas a aplicar NIF. Supletoriamente, las entidades del sistema financiero también deben aplicar NIF, ¿no? Y también las empresas que no están reguladas, pero que tengan ingresos mayores a 2.300 UITs por 2 ejercicios consecutivos fiscales, también están obligadas a aplicar NIF completo, set completo. ¿Quiénes están obligadas a aplicar NIF pymes? Todas las empresas que no están reguladas con ingresos anuales mayores que estén entre 150 UITs hasta 2.300 UITs. Este rango entró en vigencia a partir del ejercicio 2022. ¿Y quiénes están obligadas a aplicar las normas peruanas de información financiera para microempresas? Todas las empresas que no superen las 150 UITs. Sus ingresos no superan las 150 UITs. Esto está vigente, amigo colega, a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, tenemos un casito práctico, pequeño, para que puedan entender la aplicación de las NIF. Esta empresa Soluciones SAC está evaluando qué NIF aplicar, las NIF pymes o las NIF plenas, en el año 2025, ¿no? Para poderlas aplicar en el año 25. Para eso tiene que revisar sus ejercicios 2023 y 2024 si es que superan los umbrales. Esta es una empresa que no cotiza en bolsa, pero ha tenido ingresos mayores a 2.300 UITs. Por ejemplo, en el 2023 y el 2024. Para el 2023 sus ingresos ascienden a 12.360.000 y en el 2024 ascienden a 13 millones. Por lo cual, si hacemos un cálculo sobre el umbral que define la aplicación de NIF plenas, acuérdense que decimos aquí en la parte azul, en el primero, en el último párrafo, empresas no reguladas con ingresos mayores a 2.300 UITs deben aplicar NIF plenas. Esta empresa sí supera el umbral de 2.300 UITs porque llega, el umbral es de 12.305.000 soles y en el año 2023 y en el año 2024 sus 2 ejercicios consecutivos anteriores están superando las 2.300 UIT. Pero, ojo, hay que evaluar también un segundo punto que es los ingresos ordinarios. Si hablamos, la norma habla sobre ingresos ordinarios. En el caso de este ejemplo, en el 2024 hay una venta de terreno de 1.500.000 que no se debe considerar porque no es un ingreso ordinario, no es un ingreso del giro del negocio. Entonces, al evaluar este umbral, podemos decir que la empresa Soluciones SAC no está obligada a aplicar NIF plena porque ya que sus 2 ejercicios anteriores consecutivos no superan el umbral de 2.300 UITs. Los ingresos ordinarios del 2023 sí superan el umbral, pero los del 2024 no, solo llegan a 11.500.000 porque el 1,5 millones no debe considerarse. Así que esta empresa debe aplicar NIF pymes y no está obligada a aplicar NIF plenas. Pero las puede aplicar, sí, voluntariamente las puede aplicar, pero no está obligada así haya pasado el total de sus ingresos el umbral, porque hay que considerar solamente los ingresos ordinarios. Así que, amigo, la siguiente pregunta que vamos a responder es si el sistema financiero del Perú debe aplicar NIF. El sistema del Perú, ya hemos adelantado un poquito, el sistema financiero del Perú aplica los principios de contabilidad emitidos por la Superintendencia de Mercado de Valores.
financieras. La SBS es el organismo que regula a las entidades del sistema financiero, que son los bancos, las AFPs, las aseguradoras y otras entidades que están dentro de la ley de banco. Entonces, la SBS es el organismo público autónomo que regula y supervisa y fiscaliza las entidades del sistema financiero y es la que dicta los principios de contabilidad que deben seguir los bancos, las AFPs y las empresas aseguradoras. ¿Pero aplican NIF? Sí, también aplican NIF los bancos, pero supletoriamente. Es decir, todo lo que no está regulado por la SBS, la norma de la misma SBS les exige a los bancos que apliquen NIF. Si no hay nada regulado por la SBS, si hay algo que no está regulado, deberían aplicar NIF. Como ejemplo, les puse esta parte de aquí, que son las bases de presentación y uso de estimaciones de un banco, en el cual aquí establecen los estados financieros del banco, son preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, aplicables a entidades financieras. Y estos principios comprenden sustancialmente las normas de la SBS y supletoriamente, cuando no haya norma específica, las de la SBS, se tienen que aplicar las NIF oficializadas en el Perú. Entonces, amigo colega, tenemos claro que los bancos sí aplican NIF, pero de manera supletoria, ¿no? Les dejo aquí algunas páginas web de muy interés, como por ejemplo la Fundación IFRS, el JASB, Deloitte IFRS es una página muy buena de learning, una página de Price, la página del Consejo Normativo de Contabilidad, la página de la SMB, las dejo porque les sugiero, les recomiendo, nosotros que estamos en la profesión contable debemos visitar estas páginas usualmente porque hay actualizaciones, porque explican mucho sobre las normas internacionales de información financiera. Así que amigos, eso es todo. Esta es la parte 2. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de escribirme. Le doy muchas gracias por acompañarme en este primer video. Esto recién empieza y será un camino de aprendizaje compartido. Nos vemos en el siguiente video aquí en TH Contadores y Auditores. Y no te olvides de solicitarme el documento digital de este video por WhatsApp. Compartan el video, amigos, colegas, y compartan conocimiento. Muchas gracias.